¿Tienes una propiedad que quieres vender? Espera, antes de poner ese letrero, antes de publicar esas fotos, antes de bajar el precio, pensando que ese es el problema, hay algo que definitivamente deberías entender. Algo que muy pocos te van a decir, pero que puede cambiar completamente los resultados que estás obteniendo. Porque muchas veces el problema no es la propiedad, a veces es la manera en cómo se puede llegar a presentar. No es el tamaño, no es la ubicación, no es el precio. A veces el problema está en algo mucho más sutil. Y eso, aunque no lo parezca, hace toda la diferencia entre una propiedad que se vende rápido y una que lleva meses acumulando visitas sin ningún resultado concreto. Porque una propiedad puede tener muchísimo potencial, puede tener espacios amplios, buena distribución, una buena ubicación envidiable, pero si no logra conectar visualmente con las personas, simplemente pasa desapercibida. Se pierde entre cientos de opciones que compiten por la atención del mismo comprador. Y cuando eso pasa, el precio deja de ser el factor decisivo. Y aquí está la clave que quiero que te lleves de este video. Hoy las personas no solo compran espacios, compran experiencia, percepción, estilo de vida y cómo esa propiedad los hace sentir. Ese primer segundo importa más de lo que crees. Muchas veces, desde la pantalla de su teléfono, en cuestión de segundos, ya tomaron una decisión. Piénsalo así. Antes de agendar una visita, antes de llamar, antes de preguntar el precio, el comprador ya tomó una decisión emocional. Ya decidió si esa propiedad le genera interés o no. Y esa decisión no la tomó con lógica, la tomó con lo que vio, con cómo se sintió al verla. Algo súper importante al momento de querer vender una propiedad es su imagen. Como bien dicen por ahí, la primera impresión cuenta. La iluminación, los espacios, la manera en que se presenta y todo esto influye mucho en cómo el comprador percibirá su propiedad. No importa si tiene una terraza espectacular o una cocina completamente remodelada. Si las fotos están oscuras, si el espacio se ve desordenado, si nada invita a imaginar una vida ahí, el comprador sigue de largo y muchas veces no regresa. Una propiedad empieza a perder interés incluso antes de que las personas realicen la visita. La iluminación, el orden, la manera en que se muestran los espacios, todo eso influye muchísimo en la percepción. Porque no se trata solo de mostrar lo que hay, se trata de mostrar lo que podría ser, porque una propiedad puede tener muchísimo potencial, pero si no se logra proyectarlo correctamente, simplemente no genera el impacto esperado. Hay una delgada línea entre el interés y la pérdida del mismo cuando hablamos de propiedades, y esa línea se cruza mucho más rápido de lo que imaginas. A veces en cuestión de 2 o 3 segundos, mientras el comprador pasa fotos en su teléfono. ¿Cómo hago que una propiedad destaque? Muy buena pregunta. Y la respuesta no es bajar el precio ni esperar a que llegue el comprador correcto. Hay pasos concretos que puedes tomar para transformar cómo tu propiedad es percibida. Y quiero compartirlos contigo. Primero, entiende la percepción. Debes comprender que el consumidor actual compra desde la percepción y antes de comprarla ya se hacen una idea de cómo será su vida ahí. Acá es donde entra en juego la muy buena presentación visual. No basta con sacar tu teléfono y tomar unas fotos rápidas. Cada imagen debe contar una historia. Cada espacio debe invitar a imaginar. Esa es la diferencia entre una propiedad que genera llamadas y una que genera silencio. Segundo, lo visual, claro que importa. Debes saber, como segundo punto, que la presentación visual será la determinante entre si tu propiedad genera interés o no. Una propiedad limpia, remodelada, que comunica con intención, gana por mucho en el mercado. No necesariamente porque sea mejor en metros cuadrados o en precio, sino porque transmite mejor lo que tiene para ofrecer. Y eso para el comprador lo cambia absolutamente todo. Hoy el mercado es muy competitivo. Hay muchas propiedades disponibles y los compradores tienen demasiadas opciones. Por eso la diferencia ya no siempre está en los metros cuadrados ni en el precio de la lista. Muchas veces está
en quien sabe comunicar mejor el valor de lo que ofrece, en quien entiende que vender una propiedad también es un ejercicio de comunicación, de imagen y de estrategia. Y tercero, pero no menos importante, la representación de un asesor inmobiliario de la propiedad. Porque después de todo, no se trata únicamente de tener una buena propiedad. También importa muchísimo cómo se proyecta dentro del mercado y quién está detrás de esa representación. Un asesor inmobiliario con experiencia no solo muestra una propiedad, la posiciona, la comunica con intención, la conecta con las personas correctas en el momento correcto, a través de los canales correctos. Sabe cómo presentar los espacios de manera que generen emoción, sabe qué destacar, qué mejorar antes de publicar y cómo construir una narrativa alrededor de la propiedad que haga que el comprador quiera verla en persona. Porque una estrategia correcta puede hacer que una propiedad destaque muchísimo más y conecte mejor con las personas indicadas y genere mucho más interés. No solo visitas pasajeras de personas que al final no avanzan, sino interés real de compradores que tienen el perfil y la intención de compra. Eso es lo que marca la diferencia entre una propiedad que se vende en semanas y una que lleva meses esperando el comprador correcto sin encontrarlo. No siempre es el precio el que falla. A veces es la estrategia, en otras ocasiones puede ser la imagen y la mayoría de veces es la falta de acompañamiento profesional que sepa articular todo de forma coherente, porque vender una propiedad no debería ser meses de incertidumbre, de preguntas que no tienen respuesta, de bajar y bajar el precio sin entender por qué no se vende. Cuando tienes la representación correcta, cuando tienes una estrategia visual sólida y cuando sabes comunicar el valor real de lo que ofreces, las cosas cambian, los resultados cambian. Así que si tienes una propiedad que quieres vender, recuerda esto: no todo depende del precio, también depende de cómo la presentas, cómo la comunicas, cómo la posicionas en el mercado y quién te acompaña en ese proceso. Eso al final del día es lo que convierte una propiedad con potencial en una propiedad vendida.